Este tema es muy importante y es importantísimo que usted hoy le quede bien claro. Hemos tenido bastantes testimonios en el pequeño grupo, principalmente, y de otras personas de la iglesia, que nos han dicho, qué buenos estas predicaciones, porque como lo dice, fundamentos de la fe, fundamentan nuestra fe, ¿verdad? Inclusive dentro del pequeño grupo, que ya son líderes, nos han hecho algunos comentarios como, yo no sabía que esto era así. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en este momento? Estamos formando una iglesia con fundamento sólido. Que cuando el enemigo quiera venir a sacarlo a usted no va a poder irse porque usted tiene fundamento sólido y usted sabe de qué se trata el asunto. Entonces yo le pido a usted ahorita que usted haga una oración y diga, Señor, no permitas que me duerma, no permitas que me distraiga. Señor, yo quiero ser una buena tierra. Dígale ahí al Señor, yo quiero ser una buena tierra, Señor, donde tu palabra hoy, Señor, sea sembrada y que dé fruto al 100%, Padre. No permitas que nada me robe todo lo que tú me vas a enseñar el día de hoy, todo lo que tú me vas a revelar, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de otro tema importante. Ya hemos hablado, vamos a hacer un repaso nada más rapidito de los temas que hemos estado hablando. Hablamos de bibliología, que era el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Hablamos de teología, que es el estudio ¿de qué? El Dios de la Biblia. Hablamos de cosmología, que es el estudio el universo de Dios. Hablamos de antropología, que es el estudio del hombre que fue hecho a semejanza de Dios. Hablamos de angelología, que es el estudio de ¿qué? Del ejército de Dios, que son los ángeles. Hablamos de demonología, que es el ejército enemigo, los demonios. Hablamos de amartiología, que es estudio del pecado, la separación de Dios. Hablamos de cristología, que es el Dios hecho hombre, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es soteriología. ¿Con qué se come eso, pastora? ¿Alguien ha oído hablar de soteriología? ¿Alguna vez ha escuchado una predicación de soteriología? ¿Ok? En una iglesia no, dice don Francito. Estas son clases de cuando uno está estudiando para teología. Eso es una materia que se llama teología sistemática. Y soteriología es el estudio de la salvación del hombre y cómo alcanzarla. Hoy vamos a hablar de la salvación y cómo se alcanza la salvación. Vamos a tener buenos fundamentos para que en cualquier momento que el enemigo nos quiera decir que no somos salvos, que no podemos ir al cielo, que etcétera, 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 usted va a tener buenos fundamentos y va a decir, eso no es cierto. O si hoy usted se da cuenta y dice, entonces yo no soy salvo, hoy tiene que ser salvo. Y al final vamos a orar por eso. Entonces, este es uno de los temas más importantes de toda la Biblia, porque la salvación es el corazón del cristianismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra nos habla de salvación, del plan de salvación. Desde el momento en que el Señor hace el universo completo, el mundo entero, todo lo que hace, todo lo que crea, hasta el momento en que todo se termina, todo tiene que ver con salvación. Entonces es uno de los temas más importantes que vamos a estudiar, porque aquí en este tema Dios se revela, o Dios es el que es revelado en nuestra vida, ese Dios que rescata, que restaura y que reconcilia. Oiga qué bonito, rescata, pero no nos rescata y nos deja así como nos rescató, nos restaura y nos reconcilia con el Padre, con el cual hemos estado separados
desde el momento de la caída de nuestros primeros papás, Adán y Eva. Entonces, no solamente rescata, restaura y reconcilia, nos redime, vuelve otra vez a establecer esa comunión que se había roto. Pero hoy en día muchos reducen la salvación a emociones. Oiga bien eso. Hoy en día mucha gente reduce la palabra salvación a un momento de emoción. Yo vine a la iglesia, vengo con mi corazón hecho pedazos porque mi esposo me dio vuelta y entonces estoy tocada. Y el pastor hace un llamado, quiere entregarle el corazón al Señor, Él te puede sanar, te puede restaurar. Vengo tan destrozada que yo levanto la mano y le entrego el corazón al Señor. Porque emocionalmente estoy muy afectada. Pero luego yo me voy para la casa, pasan 2 días, mi esposo vuelve, me pide perdón, llega a la casa y a mí se me olvida que yo le había entregado mi corazón al Señor. Y no vuelvo nunca más, ni vuelvo a leer la Biblia, ni vuelvo a la iglesia para empezar un crecimiento. ¿Por qué? Porque la salvación para esta persona, para mí, que me estoy poniendo de ejemplo, fue reducida simplemente a un acto emocionalista. Me emocioné en el momento, me dolió y dije, Dios me puede ayudar, Dios me puede sanar, Dios me puede sacar de aquí de donde estoy. Entonces se olvidan que la salvación es una obra sobrenatural de Dios que solamente depende de Él. Entonces hoy vamos a leer la primera lectura bíblica, hoy vamos a leer mucha palabra. Así es que los que les gusta apuntar, chispas, ¿ok? Chispas, y si no alcanzan a lograr todos los versículos, porque si no voy a durar 2 horas aquí, entonces ¿usted qué hace? Luego va al video y va sacando de a poquito en su casa, va al video. Pues ¿sabe por qué? Porque estos versículos son demasiado importantes en la vida de un cristiano. Hay que conocerlos. Cuando el enemigo se presente para sacarlo a usted le dice, no, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Así es que empezamos con la primera lectura bíblica, que es Romanos 10, 9 al 13. Romanos 10, 9. Es uno de mis versículos favoritos, pero vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Habían escuchado ese versículo? ¿Sí? Ok, algunos me dijeron que no. Vamos a leerlo de nuevo. Que si confesares con tu boca, confesión con la boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Una cosa es, confieso con mi boca, con palabras, y otra cosa es, creo con mi corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. Ustedes me pueden ir respondiendo. Hoy vamos a hacerlo bien dinámico. Será salvo. O sea, el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que son 2 requisitos muy importantes y muy necesarios. Mati, son 2 requisitos muy necesarios. Creo en mi corazón, pero lo confieso con mi boca. Señor, que el diablo me escuche. Señor, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que resucitó al 3er día, no se quedó muerto, y ahora estás vivo. A ti te entrego mi vida. Es una confesión poderosa. Cuando hacemos esa confesión es poderosísima. Pero a veces la gente ha entregado su corazón al Señor de una manera emocional, como les decía anteriormente, y no han entendido esto que estamos leyendo hoy, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Invocare. Vea qué importante que es la confesión. Hablarlo con la boca. Vea qué importante que es. Aquí estamos hablando de palabra viva, palabra pura, lo que a ustedes nos va a traer en crecimiento. Joel 2:32, este versículo que está en el Antiguo Testamento, dice lo mismo que leímos en Romanos en el Nuevo Testamento. Dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Vea qué importante la invocación, la confesión de mis labios, cuando yo confieso al Señor Jesús. Entonces, partiendo de ese versículo, de ese pasaje que acabamos de leer, vamos a ver entonces qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? La palabra salvación viene de la palabra soteria, que significa liberación, rescate, restauración y preservación. Vean qué bonito. O sea, quiere decir que cuando Dios dice que si nosotros creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos, quiere decir que seremos liberados, rescatados, restaurados y preservados. ¿Se da cuenta? Todas esas cosas nos van a pasar cuando confesamos a Jesús con nuestra boca y lo creemos en el corazón. Seremos liberados, rescatados, restaurados y preservados. En el Antiguo Testamento era la palabra yasha, que significa librar del peligro, librar del mal o librar de la opresión. Librar del peligro, librar del mal, librar de la opresión. O sea, quiere decir que cuando yo confieso con mi boca a Jesús, entonces también estoy siendo librado del peligro, librado del mal y librado de la opresión. Entonces, ser salvo es buenísimo, porque es todo un combo, como cuando usted va a un lugar ahí, no voy a decir el nombre del lugar porque después le hago propaganda, y usted pide un combo, ¿verdad? Entonces usted dice, quiero el combo 3. El combo 3 tiene refresco, tiene papitas, tiene hamburguesa y tiene un helado. Ese es el combo 3. ¿Ok? El combo 1 no tiene helado. El combo 1 solo tiene todo lo demás, pero no tiene helado. Entonces usted quiere el 3 porque el 3 también incluye un helado. Bueno, la salvación es un combo. La salvación es como un combo, tiene liberación, tiene rescate, tiene restauración, tiene preservación, tiene libertad del peligro, tiene protección del mal, tiene libertad de la opresión. ¡Wow! Así que ser salvo no es cualquier cosa. Jesús, cuando murió en la cruz, no fue cualquier cosa. Y a veces menospreciamos esa obra. ¿Por qué nosotros necesitamos salvación? Okay, ya sabemos que es ser salvo, pero ¿por qué necesitamos nosotros esa salvación? Nosotros necesitamos ese rescate. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerde que fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados con racionalidad, con moralidad y con capacidad de relacionarnos con Dios. Así fue como Dios creó a Adán y a Eva. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una ruptura de comunión, cuando Adán y Eva pecan allá en el huerto, hay una ruptura de comunión, se rompe esa comunión, entonces los hombres, nosotros, la raza humana, quedamos imposibilitados de poder tener comunión con Dios. Aunque seamos muy cargas y muy buenos, aunque no nos metamos con nadie y estemos metidos en la casa y no le hagamos daño a nadie, aunque nunca critiquemos a nadie, nunca nos comamos a nadie, nos llevemos bien con toda la humanidad, aunque seamos súper requete buenos, donde nosotros creemos que somos buenos, aún así estamos separados de Dios, porque esa fue la ruptura allá en el huerto del Edén. Necesitamos ser rescatados, necesitamos ser liberados, necesitamos ser libres de la opresión, necesitamos ser libres del mal, de todo lo que les acabo de leer, lo necesitamos, y necesitamos otra vez volver a tener comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había pasado? Se había roto esa comunión. Entonces, para volver a tener comunión con Dios, tenemos que ser salvos. Tenemos que volver a restaurar eso. Ahora vamos a seguir leyendo acá.
Como el hombre está bajo la ira de Dios, entonces es incapaz de salvarse. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por lo cual, por haber desobedecido, viene condenación. Estamos condenados a muerte. Entonces tiene que venir el Señor a salvarnos. Entonces vamos a ver. El versículo que vamos a leer, Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Todos estábamos muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué andábamos? En delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, bajo la ira de Dios, condenados. Dios enojado con nosotros, bajo su ira. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. No, pastora, pero es que yo no. Sí, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo que usted tiene que aprendérselo. Por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, necesitamos ser rescatados por Dios. Vivíamos, ¿en qué dice aquí la palabra? Dice que vivíamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Guiados por quién? Por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y así vivíamos, lo que nuestra carne nos decía o lo que el enemigo nos decía. Por eso necesitamos ser rescatados. Por eso Dios necesita rescatar a la gente que anda afuera. Por eso Dios necesita rescatar a gente de nuestra familia. Necesitábamos ser rescatados. Andábamos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Ok? Lo dice Efesios. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque le está hablando aquí a cristianos. Ustedes vivieron en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces necesitamos ser salvos. Ahora, la salvación es una obra exclusiva de Dios, no depende de nosotros. No depende de las cosas humanas, de los esfuerzos humanos. Hay religiones que enseñan que mientras usted más bueno es, usted se va a ir para el cielo, ¿verdad? Mientras usted ayude a los asilos de huérfanos, a los asilos de ancianos, usted dé platita, no importa que esa platita la haya adquirido del narcotráfico, no importa, si es una plata manchada de sangre, mientras usted vaya y done una parte de esa, allá donde están los niños que no tienen papás, o allá donde están los ancianitos, o en esos lugares donde hay mujeres, no sé. Mientras usted done plata, aunque sea una plata manchada de sangre, usted está haciendo una buena obra. Se va a salvar por eso. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en Tito 3:5. Mire qué linda esta palabra. Tito 3:5. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. No por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, no porque yo me he portado muy bien y he sido muy buena y no peleo con nadie ni me meto con nadie, como el famoso dicho que dice, no, yo en mi casa y Dios en la de todos, no me meto con nadie, pastora. Eso no le sirve de nada a usted. Pues está bien, no se meta con nadie, pero eso no le sirve.
La Biblia dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dio un nuevo nacimiento? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces nos hizo nacer a una vida nueva totalmente. Así es que la salvación es una obra completa y progresiva. No es que yo hoy le entregué mi corazón al Señor y ya soy nuevo y de paquete. Hay tiempos. Vamos a estudiar los tiempos. Anote. Tiene 3 tiempos la salvación y es una obra completa, pero progresiva. Vamos caminando. Si yo me someto, si yo busco, si yo me dejo formar, voy a ir cada vez siendo mejor. El primer tiempo que tiene la salvación se llama la justificación. Qué bonito, justificación. La justificación ocurre en el momento de la conversión, en el momento en que yo abro la boca, en el momento en que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo confieso con mi boca. Ese es el momento de la conversión. En ese momento ocurre lo que se llama la justificación. Fuimos salvados. ¿Qué es la justificación? Fuimos salvados de la condenación del pecado. Ahí ocurre la justificación. Somos justificados por el Padre, como diciendo, ya ellos no le pertenecen al enemigo, ahora son míos. Somos justificados. Dios dice, ya no hay, ellos no tienen que pagar por sus culpas. Yo pagué en la cruz por ellos. Justificados. Eso ocurre en el momento del nuevo nacimiento, cuando le entregamos nuestra vida al Señor. El segundo tiempo se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso continuo de transformación. O sea, yo le entregué el corazón a Cristo, pero luego voy en un proceso continuo de transformación. Por eso la palabra en la Biblia, transformación, es metamorfosis. Ustedes han visto una mariposa. Antes de ser mariposa, el gusanito, ¿verdad? Y estaba ahí ¿cómo se llama? En el capullito, ¿verdad? Ahí estaba metidito, primero pasando un proceso. Y luego, cuando ya estaba listo para convertirse en mariposa, rompe ese capullito y sale con alas, pero primero fue un gusano. Y esa transformación igual, primero éramos pecadores, nos dejábamos guiar por nuestros pensamientos, nos dejábamos guiar por nuestras emociones, lo que la emoción decía, eso hacía yo. Si ese día estaba yo enojada, pues me comportaba como enojada. Si ese día yo estaba feliz, me comportaba como feliz. Mis emociones eran las que dominaban mi vida y todo a mi alrededor. Pero luego, conforme me voy dejando ministrar, conforme voy dejando que Dios vaya trabajando en mi vida, conforme voy leyendo la Biblia, conforme voy permitiéndole a mis pastores y a mis líderes que me entrenen, conforme voy orando, conforme me voy metiendo más con Dios en vida de intimidad con Él, ¿qué va a pasar? Una transformación. Entonces la santificación es un proceso continuo, no se puede detener. Todos los días vamos avanzando, todos los días hay algo que hacer, hay un cambio que hacer, todos los días hay que decirle, Señor, muéstrame, ¿qué más debo dejar? Muéstrame, Señor, si todavía hay cosas en mí que no te agradan, porque no es porque ya fui salvo, ya no hay nada que cambiar. Todos los días hay algo que cambiar. Y el tercer tiempo se llama glorificación. La glorificación es la consumación final de la salvación. ¿Ok? Ahí es cuando ya seremos salvos totalmente de la presencia del pecado. ¿Eso será cuando? Cuando venga nuestro Señor por nosotros. Entonces, repasemos. Justificación. Soy justificado en el momento que me convierto. ¿Y quién me justifica? ¿Mis obras? ¿Quién me justifica? La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, no mis obras. Mis obras nunca me van a justificar delante de Dios, porque de pronto con esta mano yo hago algo, pero con este codo lo borro.
Lo que hizo con la mano, lo borró con el codo. Soy muy buena en una cosa, pero en otra estoy fallando. Entonces mis obras nunca van a funcionar. Justificación, santificación y glorificación. Esos son los 3 tiempos de la salvación. Ahora, ¿cuál es la base de la salvación? La base de la salvación es la obra de la Trinidad. Hay religiones que no creen en la Trinidad. Pero la salvación es obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en que yo soy salvo, ahí hubo un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rápidamente vamos a ver cómo trabajó el Padre. El Padre, cómo trabajó el Padre en nuestra salvación. Para poder entender cómo trabajó el Padre, tenemos que entender primero su amor y su justicia. El amor de Dios es tan grande que Él quiere que todos sean salvos. Pero también Él es justo y la justicia de Dios no deja sin consecuencia el pecado. Entonces, entendamos, vamos a entender esto. Él quiere que yo sea salva, pero si yo no tomo una decisión por Él y sigo pecando, voy a tener una consecuencia. Eso es lo que le enseñamos a los hijos chiquititos. Si usted sigue desobedeciendo, usted va a tener una consecuencia. Si yo sigo, no sé, comiendo mal todos los días, un día me van a dar un diagnóstico de enfermedad. Y ya no va a ser porque Dios quiso mandarme la enfermedad, no, es que yo no me cuidé. Entonces viene un diagnóstico porque yo fui desordenada, yo no me cuidé. O sé que debo hacer un presupuesto con mi dinero, que no lo puedo usar para todo lo que yo quiera, y yo empiezo a gastarlo y a malgastarlo. Como decía Yasmín la semana pasada, se bota la comida, en la casa se botan las cosas que se compran. Eso es una mala administración. Luego empiezo a tener deudas, empiezo a sentirme apretada y me enojo con Dios porque no me bendice. Pero no es culpa de Dios, es que yo no supe administrar lo que Dios me había entregado. Entonces ahí hay una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es amor, pero que también es justo, ahí yo voy a entender que ahí operó el Padre para mi salvación. Mire lo que dice Salmo 89:14. Justicia y juicio son los cimientos de tu trono, amor y verdad van delante de ti. O sea, su amor desea salvarme, pero su justicia exige juicio. Pues nunca el pecado va a quedar impune, siempre va a tener una consecuencia. El pecado no queda impune. Si yo sigo pecando, yo voy a tener una consecuencia. Porque Dios no se hace de la vista gorda cuando hay pecado. Por eso es que necesitamos el proceso de la santificación. Porque si yo estoy ahorita en un pecado y yo sé que lo que yo estoy haciendo es pecado, pero yo lo sigo haciendo, no, Diosito entiende. El colocho se entiende. Nada de colocho se entiende. Él es amor, pero Él también es juicio. Y el pecado no va a quedar impune. Yo tengo que ir y pedir perdón por ese pecado y hacer un cambio en mi vida. Ese es el proceso de santificación. Dios me va a inquietar mi corazón. Entonces, con respecto al Padre, Él quiere la salvación para todos, pero también es justo. Así es que si alguien no se arrepiente, va a venir sobre él juicio. Entonces, no es cierto que no, Diosito entiende. No es así. Debemos hacer un cambio de vida. Ahora, con el Hijo, ¿cuál fue el aporte del Hijo en la salvación? Jesucristo, el Salvador. ¿Cuál fue su aporte? Murió en una cruz. Él murió en una cruz. Él entregó su vida. Él tomó nuestro lugar. ¿Dónde teníamos que estar nosotros? Clavados en una cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la paga del pecado que yo cometo? Muerte espiritual. Muerte espiritual.
Entonces, Él tuvo que tomar mi lugar para pagar esa consecuencia, por eso murió en la cruz. ¿Se da cuenta que la muerte de Jesús en la cruz es relevante, de mucha importancia? No es por recordarla solo en Semana Santa y hacer una procesión y caminar ahí pegándole al pobre que va ahí haciendo, al actor que va haciendo de Jesús. Eso va mucho más allá, es tener entendimiento de que Él en esa cruz, Él se estaba llevando mi castigo, lo que yo merecía, para que yo tuviera vida, para que todo ser humano tuviera vida. Pero ya vamos a ver, que eso no es así nomás, ya vamos a ver qué sigue. ¿Por qué Jesús fue nuestro Salvador? Bueno, primero porque tenía una obediencia perfecta. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Se acuerdan cuando fue a Getsemaní? Él dijo: Padre, si es posible que la humanidad se salve sin que yo muera en esa cruz, Señor, hazlo, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. ¿Seríamos capaces nosotros de decirle eso al Señor? Ay, Señor, es que me cuesta tomar esta decisión, pero Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieras. Que a veces nosotros decimos: no, Señor, yo no puedo, y tú me entiendes, así que yo sigo caminando por el camino incorrecto. Yo sigo haciendo lo que Dios no quiere que yo haga. Yo me sigo comportando como Dios no quiere que yo me comporte. Y eso está rudo, porque nuestro Salvador tuvo una obediencia perfecta. Luego, en Mateo 5:17, me gusta mucho este versículo, porque recuerden que el pueblo de Israel se basaba en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Antes de que Jesús muriera, en la ley de Moisés. Y ellos creían que cumpliendo la ley, ellos iban a ser salvos. Pero Él les viene a decir: no es eso. Y yo no vine a abolir la ley. Miren lo que dice Mateo 5:17. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino más bien para cumplir. O sea, Él cumplió toda la ley. En Cristo se cumplió toda la ley. ¿Qué fue lo que la ley reveló? La ley reveló el pecado del hombre. Porque al haber mandamientos, ahí se va mostrando, los que no cumplen los mandamientos están en pecado. Pero cuando viene Jesús, Él dice: no es que estoy aboliendo la ley, no es que estoy diciendo que no deben cumplir esos mandamientos, no estoy diciendo eso, más bien vine a cumplir todo. Al contrario, vine a cumplir todo eso, no vine a poner fin. Entonces, Él viene y hace lo que se llama una muerte sustituta. O sea, Él lleva nuestra condenación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos bien aquí. Isaías 53:5. Esto lo leí en el sábado, ¿verdad, Mayita? Fue que fuimos a donde la pastora Vivi. Sí, el sábado pasado. Hoy hace 8. Y leí este pasaje para mostrarles a las mujeres que en esa cruz el Señor se llevó absolutamente todo, nos hizo totalmente libres. Mire qué lindo, Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por causa de nuestras transgresiones. Ustedes ya vieron qué significaban transgresiones, ¿se acuerdan? Lo predicó el pastor William, que eran transgresiones. Y molido por causa de nuestras maldades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. O sea, muerte sustituta, tomó nuestro lugar, el que nos correspondía a nosotros, y no solo tomó el lugar, sino que dice que quitó nuestras transgresiones, borró nuestras rebeliones, quitó nuestras iniquidades, rompió para siempre el yugo de pecado que había sobre nosotros. En ese momento el pecado nos gobernaba, pero ya el pecado no nos gobierna más. Cuando le entregamos el corazón a Cristo, ya el pecado no es nuestro Señor. Entonces ya yo no tengo excusa, yo no puedo decirle al Señor: Señor, es que a mí me cuesta mucho dejar esto. Señor, me cuesta mucho dejar el chisme. Me encanta comer carnitas. Señor, me cuesta mucho dejar la mentira. Es
que a veces tengo que mentir porque es necesario. No, ya no somos esclavos del pecado. Somos libres porque Él nos liberó de todas esas transgresiones. Él nos liberó de todo eso. ¿Usted sabe por qué un fumador no puede dejar de fumar? Aunque la cajetilla afuera diga, fumar es nocivo para la salud. Y uno dice, pero qué raro. O sea, ve que ahí dice, fumar es nocivo para la salud y sigue fumando. Entonces, ¿por qué no entiende? No, es que no tiene el poder para romper con el yugo del pecado. ¿Quién es el único que tiene ese poder para romper con el yugo del pecado? Cristo. Por eso Él fue a la cruz por nosotros. Él es el único que puede romper cualquier yugo que haya en nuestra vida. Ahora, aspectos de la obra de Cristo. Cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, él tuvo varios aspectos. Vamos a hablar de esos aspectos. Él estaba trabajando en varios aspectos. Aspecto jurídico. ¿Qué significa ese aspecto? Canceló nuestra deuda. Teníamos una deuda. ¿Cuál era nuestra deuda? La muerte. Dice que el que pecaba, moría. Entonces, ¿cuál era nuestra deuda? La muerte. Miren lo que dice Colosenses 2:14. Lo leo en Dios habla hoy. Vamos a ver cómo estoy con la hora. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Oiga qué bonito, va escuchando esa palabra. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Había un documento que nos hacía deudores. Eso como cuando usted firma una letra de cambio pidiendo un dinero a alguien. Hay un documento que dice que usted tiene una deuda y que si usted no paga ese documento lo llevan a la corte y lo ejecutan contra usted. Así igual había una deuda contra nosotros, que el diablo decía, me pertenece, David es mío, porque mire, aquí están sus pecados, él es mío. Jesús dijo, lo siento, ya no hay deuda. Yo en la cruz pagué esa deuda. Entonces alguien vino, usted no tenía la plata para cancelar esa letra de cambio, y alguien vino y le dijo, tranquila Rosita, yo voy a cancelar su deuda, no se preocupe, y le cancela la deuda. Así es Cristo con nosotros, canceló nuestras deudas. No le debemos nada al diablo. Por eso la culpa no puede vivir en nosotros, no le debemos nada al diablo. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Ese es el aspecto jurídico, no hay deuda. El aspecto redentivo, nos compró con su sangre, qué lindo, nos compró. O sea, no solamente pagó la deuda, sino que nos compró con su sangre. Ya el diablo no podía decir, David es mío porque vive en pecado. Jesús dijo, es mío, con mi sangre lo compré para mí, es mío. Miren lo que dice, 1 Pedro 1, 18, 19. Estos versículos usted tiene que anotarlos, porque son versículos que usted tiene que grabárselos en la mente, ojalá. 1 Pedro 1, 18, 19 dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados, y Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. El mismo versículo que acabamos de leer nosotros en Colosenses 2:14, ¿se dan cuenta? Entonces, Él nos compró a precio de sangre, porque estábamos muertos y no nos habíamos despojado de esa naturaleza. Ahora está el aspecto vicario. El Señor, vicario significa que tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Dónde teníamos que estar nosotros? Acuérdense siempre, en la cruz. Clavados ahí, ese era nuestro lugar. Pero Él dijo, no, yo no quiero que tú estés ahí, yo voy a estar ahí por ti. ¿Cómo podríamos pagarle al Señor tan grande amor? Que me tocaba a mí morir y morir eternamente, pero Él dijo, yo voy a tomar tu lugar. ¡Qué lindo! No va a morir ahí, yo tomo su lugar. 1 Pedro 3:18.
Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez, para siempre. Él era inocente. ¿Cómo era él? ¿Él merecía morir en esa cruz? No, era inocente. Dice en la Biblia que él nunca pecó. Fue tentado en todo, por eso nos puede entender cuando tenemos tentaciones. Pero dice la Biblia que él nunca cayó en ninguna tentación, nunca pecó. Entonces él no tenía por qué morir ahí porque era inocente. Pero sigue diciendo el versículo, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablaron la semana pasada sobre cristología y hablaron sobre el Dios que se hizo hombre? Que no fue que se despojó de las cosas divinas, sino que más bien tomó lo del humano. Pero no se despojó de lo divino, tomó de lo humano. Y ahí es donde está la fortaleza y la victoria. ¿Ok? Dice que resucitó con una vida espiritual. Entonces tomó nuestro lugar. Y el aspecto expiatorio. ¿Qué significa? Que su sacrificio quitó el pecado. Aquí hay que, cuando ustedes vayan a estudiar un poquito sobre esto, léanse Levítico 16, y ahí viene todo lo que tiene que ver con las fiestas judías. Ahí el Señor instituyó el día de la expiación, así se llama el día de la expiación, cuando un macho cabrío era muerto por los pecados del pueblo. Entonces, ustedes van a estudiar ahí, mientras que otro macho cabrío era llevado y abandonado en el desierto. El macho cabrío muerto representaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se entregaba un corderito por todos los pecados del pueblo antes de que viniera Jesús. Y ahora nosotros no tenemos que venir acá al templo a traer un corderito y matarlo aquí para presentarlo como sacrificio por nuestros pecados. Ya Jesús murió una vez y para siempre. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos hacer ese tipo de sacrificio. Eso se quedó en el pasado. Ahora nosotros tenemos que tener entendimiento de que Jesús murió una vez y para siempre. Antes ellos tenían que estar matando cabritos o de estos bichitos a cada rato. Pero no, ya Él murió una vez y para siempre. Y el macho cabrío emisario representaba que con la muerte de Jesús nuestros pecados fueron lanzados lejos, al fondo del mar. ¿Quién bucea siempre para estar buscando los pecados? Somos nosotros. No se distraigan. Los niños son niñitos y ellos juegan ahí. No se distraigan. Yo tengo una cosa que yo me desconecto del ruido de los niños. Los que hemos trabajado con niños, ¿verdad? ¿Verdad, don Eduardo? Como que uno se desconecta un poco, de Gerardina. Uno, ¿verdad, Teresita? Uno los oye a ellos ahí, pero yo como que hago, los oigo por allá, doña Rosy. Más o menos, dice, todavía no activamos el mecanismo. Yo me desconecto. Entonces, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿hay que seguir haciendo ciertos sacrificios, matando bichitos? No, ya Él murió una vez y para siempre. Y ahora el último aspecto es el aspecto propiciatorio. Dice que al morir en esa cruz Jesús satisfizo la ira de Dios. ¿Se acuerda cuando Él está muriendo ahí en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento justo Él estaba llevando nuestros pecados. Él ahí se estaba convirtiendo en un violador, en un asesino, en un adúltero, en un fornicario, en un mentiroso, en un ladrón, en un pedófilo, todos los pecados que a usted se le pueda ocurrir ahorita. Él los estaba tomando sobre sí. Entonces el Padre no tiene comunión con el pecado. El Padre no puede. Entonces quitó su vista de su Hijo. Qué doloroso debe haber sido. Y Él sintió la soledad de ese momento. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros hoy entendamos que lo que Él hizo en esa cruz no fue cualquier cosa.
para que nosotros valoremos esa salvación tan grande y amemos al Señor cada día más y nos acerquemos a Él cada día más y lo busquemos a Él cada día más, porque ¿cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande? Y eso no quiere decir que la salvación se pierda, ahorita lo vamos a ver. Bueno, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. ¿Se da cuenta? El que rehúsa, o sea, quiere decir que también entra ahí nuestra voluntad. Si la persona no quiere, Dios no lo obliga, pero la ira de Dios va a caer sobre esa persona. ¿Ok? Y al final, la última parte, la resurrección triunfal. Él venció la muerte, porque no quedó muerto. Nuestro Jesús no está muerto, no está en la cruz. Por eso nosotros no usamos el crucifijo donde aparece Jesús clavado. Si usamos una cruz, está vacía, porque Él resucitó. El Jesús de la cruz, ahí todo ensangrentado, todo hecho leña, ese era el Jesús que estaba pagando por nosotros. Pero luego Él resucita, la tumba está vacía, ese es el Cristo triunfante, el que venció la muerte y la venció para nosotros, por eso tenemos vida eterna. ¿Okay? 1 Corintios 15, 55 al 57, mire lo que dice este pasaje. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando usted se sienta que no puede ganar esa batalla que usted está teniendo, usted tiene que recordar, Jesús la ganó por mí en la cruz del Calvario. Jesús la ganó por mí en la cruz del Calvario. Yo solito no la voy a ganar, mi fuerza no lo voy a lograr. Él la ganó, entonces voy a ir a Él. Cada vez que usted se sienta débil, cada vez que usted se sienta tentado, cada vez que yo me sienta tentada, cada vez que me sienta que no lo voy a lograr, que me sienta desanimada, que me sienta que ya no puedo avanzar más, que esto es demasiado duro, me voy a acordar que en mi fuerza nunca voy a lograr nada. Que en la cruz del Calvario Él me dio la victoria, pero a través de Él es que yo logro salir adelante en todas mis situaciones. Y por último, el papel del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije que la salvación involucra a toda la Trinidad? Ya hablamos del Padre, ya hablamos del Hijo, vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vamos a hablar solo así chiquitito, porque hay un tema que se llama neumatología y se encarga precisamente de hablar del Espíritu Santo. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Vamos a estudiar específicamente quién es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cómo hoy en día se mueve el Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo. ¿Les interesa ese tema? Bueno, en estos próximos domingos que vienen vamos a estudiar sobre neumatología. Ok, entonces, el papel del Espíritu Santo en la salvación es, número 1, convence de pecado. No convencemos nosotros. Nosotros solo damos la palabra. Solo le decimos a la persona, mira, Jesús te ama, murió por ti en una cruz. Solo entregamos la palabra. Quien convence aquí adentro es el Espíritu Santo. Por eso, cada vez que usted va a ir a hablar con alguien, usted primero tiene que orar para que el Espíritu Santo convenza a esa persona. Por eso ahora, cuando yo termine de predicar, vamos a orar por las personas de su familia que aún no han entregado el corazón al Señor. Yo estoy orando por varios hermanos míos. Yo tengo hermanos por parte de papá y por parte de mamá. Estoy orando por mis hermanos de parte de mamá, que algunos están apartados del Señor y otros no quieren nada con Dios. Y yo sé que yo no soy la que voy a convertirlos. Yo voy a llevar la palabra ahora que vaya a Chile, porque voy con la misión de que mis hermanos entreguen el corazón a Cristo. Pero yo tengo todos estos meses, desde que vine de Chile en febrero este año, orando, puse la foto de ellos en mi computadora. Cada vez que abro la computadora, lo primero que sale es la foto de mis hermanos. Y pido, Señor, bueno, Mayita la vio el otro día que estaba ahí en mi casa. Señor,
Por favor, convence a mis hermanos, convéncelos de que te necesitan, convéncelos, Señor, de que ellos no pueden seguir viviendo como están viviendo, convéncelos, oro. Y el Espíritu Santo es el que convence, Él es el que va a hacer la obra. El Espíritu Santo también regenera y el Espíritu Santo también sella y garantiza nuestra salvación. Todas esas tres cositas las vamos a hablar en unos domingos cuando hablemos de Espíritu Santo, así que no me voy a detener ahí. Y ahora vamos a hablar de los elementos de la salvación, porque la salvación ya dijimos que no es un evento aislado, sino que es un proceso que involucra varios aspectos. Entonces, es muy importante. Vamos a ver, me queda poquito tiempo. Tenemos que comprender los elementos que incluyen la salvación para poder entender la plenitud de la salvación de Cristo. ¿Cuáles son esos elementos? Primer elemento, elección y predestinación. ¿Ha oído hablar de eso? Elección y predestinación. Voy a hablar rapidito de esto, voy a leer los versículos. Efesios 1, 4, 5. Mire qué lindo este versículo, Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, nos escogió. Desde antes de fundar el mundo pensó en Lucita, pensó en Don Eduardo, pensó en Lucía, pensó en Gerardina, pensó en Rosita, pensó en Marvin, pensó en nosotros, antes de fundar el mundo. Ya la había pensado y había dicho, Gerardina, la voy a usar para esto y esto y esto y esto. Cuando yo leo ese versículo, yo lloro y digo, Padre, qué increíble eres, Señor, donde ni siquiera mis papás habían nacido, donde ni siquiera pensaban en conocerse, ya tú tenías un plan para mí, donde yo ni siquiera era nada, ni existía, tenías un plan para mí. Vea qué lindo, la elección y la predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él no nos escogió antes de la fundación del mundo para que estuviéramos pecando y haciendo loco en la calle. ¿Oyó eso? Él nos escogió, mire, ¿para que qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos había escogido. Dice, en amor, porque Él es amor, habiéndonos predestinado. Desde antes nos había destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Afecto es lo mismo que propósito, según el puro propósito de su voluntad. O sea que usted está aquí porque a Dios le plació en el corazón. Qué privilegiados que somos. No es cualquiera. Qué lindo. ¿Se da cuenta, Tabito? Increíble. Romanos 8, 29 y 30. Mire qué lindo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, los declaró justos, y a los que justificó, a estos también glorificó, o sea, les dio su gloria. ¿Se da cuenta todo el proceso? Desde antes ya dice que los conocía. Piense usted que Dios ya usted lo conocía desde antes. Yo cuando pienso en eso digo, wow, yo ni siquiera existía, mi papá no existía, ni existía el mundo y ya Él me conocía. ¡Qué bonito! Me conocía, te conocía, Marvin. Y dice, a los que antes conoció, los predestinó. Ya había dicho, ustedes son míos, usted es mío. Y dice que para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que viviéramos en santidad, para que le adoráramos a Él. Y dice que a esos mismos que predestinó, ya los llamó también. Los predestinó y los llamó. Y dice que cuando los llamó,
también los justificó. Vea que va haciendo todo el proceso y que cuando los justificó, también los glorificó. O sea, quiere decir que si Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué usted va a terminar mal, apartado, en el mundo, pecando, haciendo loco? Piensa en eso. Quiere decir que si alguien viene a los caminos del Señor y luego usted lo ve por allá haciendo otra cosa, si es verdaderamente salvo, va a regresar. Pero si no regresa es porque nunca se convirtió. Y eso lo vamos a ver también acá. La salvación comienza en la eternidad pasada, con Dios eligiendo a aquellos que serían salvos. Ah, bueno, entonces, pastora, no hay que predicar entonces, porque ya el Señor ya dijo quiénes van a ser salvos. Y como ya Él los había escogido desde antes, y los había llamado, y los había justificado, y los había glorificado, entonces quiere decir, ¿qué quiere decir? Entonces eso quiere decir que no hay que predicar, porque si son salvos tarde que temprano van a llegar. No, ¿sabe por qué? Porque la elección no anula la responsabilidad humana. ¿Se da cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad? Dios me puede a mí haber conocido desde antes de la fundación, haber pensado en mí, tener un plan, un propósito conmigo, pero si a mí no me da la gana someterme a Dios, ¿qué pasa? Dios a la fuerza no trabaja. Romanos 10, 9, 10. Si no, no sería ese versículo que acabamos de leer. Porque con la boca confiesas a Jesús como Señor y con el corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque sí con la boca, o sea, no está diciendo, ¿qué está diciendo ahí? Usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que confesar a Jesús con la boca, creerlo en su corazón para que usted sea salvo. O sea, no es que eso va a pasar nada más porque somos robots y Dios dijo, estos van a ser salvos y son salvos. Hay una responsabilidad humana. Hay ciertas doctrinas que enseñan algo diferente a esto, pero en esta iglesia nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que hay una responsabilidad de parte del ser humano, que el Señor quiere, Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, pero que hay gente que aún ha sido predestinada, llamada y todo, pero ¿qué va a pasar con ellos si no toman una decisión? Dios a la fuerza no va a operar en sus vidas. Por eso el Espíritu Santo es el que convence. Dice acá una frase muy bonita: aunque Dios elige, el hombre debe responder con fe. Aunque Dios elige, el hombre debe responder con fe. La predestinación no es fatalismo ni determinismo que discrimina a alguien para el cielo y a alguien para el infierno. Hay doctrinas que dicen, ya los escogidos están. Entonces eso sería como Dios injusto, porque entonces desde el principio que Él, desde antes de crear el mundo, Él dijo, estos y estos van a ser salvos, y estos no. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Porque la Biblia dice que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces yo no creo en eso, yo no puedo creer en esa doctrina. Y acá en la iglesia no creemos en eso. Creemos que todo aquel que confiesa a Jesús con su boca y cree con su corazón será salvo. Punto. Hablamos de elección y predestinación, y ahora vamos a hablar de llamado efectivo y conversión. ¿Qué es el llamado efectivo y la conversión? Hechos 2:38. Vea lo que dijo Pedro. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Eso es básico en la salvación. Jesús puede haber muerto en la cruz, puede haber tomado nuestro lugar, haber pagado nuestra deuda, todo lo que dijimos anteriormente, pero si yo no me arrepiento, esa salvación no aplica a mí. No aplica.
Eso es como cuando usted firma un contrato y abajo dicen una letrita chiquitita. Y uno le da una pereza leer eso, ¿verdad? Aplican restricciones. ¡Ay, qué pereza leer eso! Va y busca una lupa ahí para leer esa letrita. Bueno, pues aplican restricciones. Él murió, nos escogió, nos predestinó, nos llamó, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos, el aspecto jurídico, el vicario, el propiciatorio, etcétera, etcétera. Todo lo que acabamos de hablar. Pero si yo no me arrepiento, todo eso no me aplica. Yo necesito arrepentirme para que aplique todo eso de allá arriba. O sea, yo acabo de llevar mi teléfono a arreglar, al taller, porque cuando lo compré en Chile parece que acá no está sirviendo la banda. No quiere funcionar en Costa Rica, aunque cuando lo compré en Chile me dijeron que podía servir aquí. Pero bueno, no funcionó, entonces lo tienen en el taller por si acaso alguien me ha estado escribiendo. Estoy usando el WhatsApp de escritorio, no lo abro de vez en cuando. Si hay algo muy urgente, me llaman al teléfono de mi esposo, me dejan el mensajito ahí. Bueno, la historia es que lo llevo allá y me dan un contrato donde dice, bueno, se va a arreglar el teléfono así y así, tantos días, firme aquí. Y abajo están las letritas pequeñas. Si este teléfono fue manipulado por un tercero, si fue llevado a un taller no autorizado, si fue mojado, si cayó al agua, etcétera, no aplica lo anterior. Yo dije, que dicha que yo ni lo he llevado a ningún taller, ni tampoco lo he mojado, ni tampoco. Entonces me mandaron un correo donde me dijeron, ya le vamos a arreglar su teléfono. Te están trayendo los repuestos originales de yo qué sé dónde. Es igual. La salvación tiene aplica restricciones. Hay que arrepentirse. Si yo no me arrepiento, por eso se llama llamado efectivo y conversión. La tercera cosa se llama regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, o sea, la transformación de la naturaleza espiritual del hombre. ¿Se acuerdan que hablamos de transformación ahora? Yo era de una manera, pero en el proceso voy cambiando. Es imposible que yo conocí al Señor siendo una mentirosa y que todavía, después de un montón de tiempo de estar caminando con el Señor, sigo siendo una mentirosa. No ha habido una transformación. No ha habido un proceso de santificación. Algo está pasando, algo está ocurriendo. Porque si yo comencé a conocer al Señor siendo una mentirosa y sigo mintiendo, algo está pasando. No ha habido una transformación, no ha habido una regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, por lo tanto no he nacido nuevo todavía. Juan 3:1-21. ¿Se acuerdan de la conversación entre Jesús y Nicodemo? Jesús le decía a Nicodemo, no puedes ver, no puedes ser salvo si no naces de nuevo. ¿Pero cómo? Me tengo que volver a meter en la pancita de mi mamá. Y el Señor me llama la atención y dice, Nicodemo, me extraña. Usted que es un judío y conoce la ley, ¿cómo me va a decir eso? No, está hablando de un nacimiento espiritual. Necesitamos el nacimiento espiritual. Chiquillas, ¿me ayudan con los niños, por favor? De bonita. Gracias. Y el otro es, ser cristiano no es cambiar de hábitos. Ser cristiano es recibir una nueva vida en Cristo. No es cambiar de hábitos. La cuarta es la justificación. La justificación es el acto por el cual Dios declara al pecador justo con base en la obra de Cristo. Ya lo vimos eso. Que Él nos justificó. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios declara justo al pecador a través de Cristo. Y el otro aspecto también, que es la adopción. La adopción, ¿qué es? Que cuando Él muere en la cruz, nos convierte en sus hijos. Nos adopta como sus hijos, ¿verdad? Efesios 1:5. En amor, ya lo leímos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por tanto, podemos llamarlo Abba Padre, Papito.
Cuando uno ora y puede decir, papito, no sé si, yo siento riquísimo cuando le digo, papito amado, papito, yo me siento su hija amada, hermosa, chiquitita ahí, que él me abraza y me chinea. Yo le digo, papito hermoso, papito. Podemos decirlo con confianza, porque hemos sido adoptados hijos suyos. Ahora tenemos una nueva familia, la familia de Cristo. Por eso es importante congregarse. Ese es otro tema de otro de los domingos, que se llama eclesiología, el estudio de la iglesia de Cristo. Es un buen tema para saber qué es eso de la familia. Que don Francito usa mucho, que dice, hacemos familia, hagamos familia, hemos encontrado una familia. Porque cuando nosotros somos adoptados como hijos de Dios, vamos a tener hermanos. Cada uno de nosotros somos hermanos los unos de los otros. Debemos llevarnos bien, debemos amarnos, debemos entendernos, y etcétera, etcétera, que lo vamos a ver cuando veamos eclesiología. Y luego dice que somos coherederos con Cristo, o sea, tenemos una herencia junto a Cristo. Romanos 8:17 es otro que tiene que anotar usted ahí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos hijos. Y la otra cosa, la santificación, ya hablamos de que es un proceso. ¿Cómo era el proceso qué? Continuo. Mientras yo más leo la palabra, me meto con Dios, busco la santidad, lucho contra el pecado, soy obediente a Dios, me voy santificando. Y la última es la perseverancia de los santos. Esta es buenísima. Perseverancia. ¿Han oído hablar de la perseverancia de los santos? ¿Quién ha oído hablar de la perseverancia de los santos? A ver, que tenían que quedarse para escuchar. Perseverancia de los santos significa lo siguiente: que el que ha sido salvo de verdad no puede perder su salvación. Por eso hay doctrinas que enseñan que la salvación se pierde. No, ¿por qué se va a perder si no depende de los hombres? La salvación no se pierde, el que se pierde es la persona. Pero la salvación, como depende solo de Cristo, no se pierde. Lo que pasa es que la persona que se pierde es porque nunca entregó su corazón a Cristo. Porque la perseverancia de los santos se encuentra aquí en Juan 10:27 al 30. Mire qué lindo, para que a usted le quede claro hoy, como me quedó claro a mí, que cuando yo de verdad soy salvo, yo voy a perseverar hasta el fin. No me voy a ir del Señor, no me voy a apartar del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27-30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, si no la pueden arrebatar, ¿por qué están tan distraídos? Dejen los niños allá. Veo todo el mundo mirando para allá. Pongan atención. Nadie las puede arrebatar significa que si no las puede arrebatar de la mano de Jesús, tampoco de la mano del Padre, porque ellos son el mismo. Jesús y el Padre uno son. Entonces eso de que yo conocí al Señor, pero me aparté. No volví, ahora ando por allá haciendo loco. No ha entregado en realidad su corazón al Señor. No ha entregado su corazón al Señor. Ha sido religioso, pero no ha entregado el corazón al Señor. Nadie puede arrebatar a los salvos de la mano de Cristo. A usted nadie lo puede arrebatar de Dios. A mí nadie me puede arrebatar de Dios. Nadie, ni nada me puede arrebatar del Señor. Dios garantiza que los verdaderos salvos van a perseverar hasta el fin. Y el último, que es la glorificación, que es la etapa final de la salvación, cuando los creyentes recibirán un cuerpo glorificado y vivirán eternamente con Dios. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos también el Apocalipsis, escatología.
Gracias, don Francisco. Escatología. Que eso también, de todos los sermones de diciembre, son 4 los que faltan, y ahí vamos a estudiar el Espíritu Santo, neumatología, vamos a estudiar escatología, vamos a estudiar eclesiología, y me falta uno más. Así que no falte en diciembre, porque en diciembre la gente se va mucho de vacaciones. La gente se va yo no voy a ir hoy al culto porque tengo que ir a comprar los estrenos. No vaya domingo, vaya sábado. Y si el culto es sábado, no vaya sábado, vaya domingo. ¿Verdad? O sea, si usted se va y se pierde, no es lo mismo recibir estas palabras aquí y ser ministrado aquí que escucharla en el YouTube. No es lo mismo. Así que yo quiero hoy que hagamos una oración. Si realmente usted dice, no, yo soy salvo,